Vamos a redescubrir nuestra identidad como pueblo. Vamos a regresar por un tiempo a las sendas antiguas. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Nos postramos de rodillas en este tu día santo, día que tú dejaste establecidos en tus sagradas escrituras como día de reposo, como día santo, como día que usted reposó, como día que usted bendijo, y que lo has dejado de generación en generación hasta el día de hoy. Hemos venido para escudriñar tu palabra, para estudiarla, para meditarla y sobre todo, Señor, para comprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Te ruego y te suplico que nos des de tu Espíritu Santo a todos los que estamos aquí, desde el más pequeño hasta el más adulto, para que podamos llegar al conocimiento de tu verdad. Todo esto, Señor mi Dios, te lo vamos a pedir y te lo vamos a suplicar en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a regresar, como miramos aquí, vamos a regresar al pasado y vamos a redescubrir nuestra identidad como adventistas del séptimo día. Y vamos a tocar algunos puntos como lo que está ocurriendo hoy en día, que se conoce como la apostasía moderna. La Biblia nos habla de la apostasía de los postreros días. Por ejemplo, vamos a buscar en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. A ver quién quiere darle lectura a Primera de Timoteo 4:1. Amén. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué dice la palabra de Dios que va a ocurrir en los postreros días? ¿Será que estamos en los postreros días? Sí. ¿Qué dice aquí que va a ocurrir en estos postreros días? Dice que en estos postreros tiempos o en estos tiempos finales, algunos, no todos, algunos, ¿qué va a ocurrir con ellos? Van a apostatar de la fe. Y eso nos incumbe a nosotros porque nosotros podríamos apostatar de la fe, de esa fe que Dios le dio a los santos. ¿Y cómo es que se apostata de la fe? ¿Cómo podemos apostatar de la fe? ¿Qué dice el versículo 1? ¿Cómo podemos apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores. Díganme cómo podemos escuchar. ¿A través de qué? A través de pastores, a través de qué más. A través de los medios de comunicación. ¿Cómo más podemos apostatar de la fe? ¿Será que si yo me presento acá y yo hablo, qué están haciendo ustedes? Oh, también ustedes están escuchando. A través de los pastores o predicadores que pasen al púlpito, se puede
apostatar de la fe. ¿Y cómo más se puede apostatar de la fe? Escuchando espíritus engañadores y ¿a qué más? Y a doctrinas de demonios. Y a doctrinas de demonios. Por eso es importante tener bien en claro qué es lo que dice el libro de Ezequiel. Vamos a movernos al libro de Ezequiel. En el capítulo 8, Ezequiel, es Isaías 8, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, y el que le encuentre en el versículo 20, que le dé lectura. Isaías 8:20. Amén. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les han amanecido. Dice a la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley? A la palabra de Dios. ¿Y qué es el testimonio? El espíritu de profecía. A la ley, la palabra de Dios y el testimonio. ¿Alguien tiene por ahí un librito del testimonio? Que me lo preste. Para tener los dos aquí presentes. A la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, ¿qué dice la Biblia? No les ha amanecido. La Biblia nos dice que el remanente va a tener estos dos, la ley y el testimonio. Miren lo que dice el libro de Apocalipsis. Vamos a movernos al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 17. A ver quién quiere darle lectura. Apocalipsis 12, 17. Amén. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Con quién hace guerra Satanás? Contra el remanente. ¿Qué es un remanente? Un grupito pequeño, un residuo. Así que Satanás, el dragón, va a hacer guerra contra el remanente. ¿Y qué tiene el remanente? Tiene los mandamientos de Dios. ¿Y qué más tiene? Y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el testimonio de Jesucristo, porque es el don que Dios le dio a su iglesia, el don de profecía. Si la Biblia dijera, y el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos, entonces no necesitaríamos el testimonio. ¿Cierto o falso? Cierto, solamente necesitaríamos las Sagradas Escrituras. Pero da la casualidad que la Biblia no dice eso, ¿o lo dice? ¿Qué dice la Biblia? Los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio. ¿Le puedo yo quitar a la Biblia? ¿Y le puedo yo añadir a la Biblia? No, entonces tenemos que dejarla como está. No podemos quitarle, no podemos añadirle. ¿Y qué tal si para apartarlos de la fe, yo solamente presento uno de estos dos principios? ¿Qué tal si para apartarlos de la fe yo ya no cito el testimonio? ¿Qué estoy haciendo ahí? Le estoy quitando a la Biblia. Le estoy quitando a la Biblia. Y les estoy dando una luz
a medias, porque le hace falta el complemento, el testimonio. Ahora, ¿qué tal si hacemos lo contrario? ¿Qué tal si solamente les presento esto? ¿No estoy haciendo lo mismo también? ¿Qué le hace falta? Las escrituras. Entonces corremos peligro de solamente presentar esto sin presentar la Biblia. Y de igual manera corremos peligro cuando solamente presentamos la Biblia sin el testimonio. Los dos van juntos. ¿Cierto o falso? Cierto. La apostasía moderna llega precisamente porque nos olvidamos de los principios bíblicos, a la ley y al testimonio. Vamos a leer una cita de Testimonios para Ministros, página 488. Miren lo que dice la cita. Los que estaban en nuestra obra al comienzo, ¿qué dice aquí? Ya están desapareciendo. ¿Quiénes eran los que estaban en el comienzo de la obra? Los pioneros, los que levantaron esta iglesia. ¿Alguien sabe quién es este personaje? John Nevis Andrews, el primer misionero que se fue a Europa para llevar el mensaje adventista. Recuerden, estamos redescubriendo nuestra identidad porque se nos ha olvidado. ¿Alguien conoce a este otro personaje? Es el hermano John Norton Lowborough. ¿Alguien conoce a este otro personaje? Urias Smith. ¿Alguien conoce a este otro personaje? ¿Qué es este de aquí? El hermano Stephen Nelson Haskell. ¿Alguien conoce a este personaje de aquí? James White. ¿Alguien conoce a este personaje de aquí? José Bates. ¿Y alguien conoce a esta mujer de aquí? Elena G. de White. Ellos son los que básicamente comenzaron la obra del adventismo, de los cuales hoy en día muy poco se conoce o muy poco se habla. Y la mensajera del Señor nos dice que los que estaban en nuestra obra al comienzo ya están desapareciendo. Es decir, ya están muriendo, están descansando. ¿Qué sigue diciendo la cita? Solo unos pocos de los pioneros de la causa permanecen ahora entre nosotros. ¿Cuántos sabían? Pocos. ¿Saben ustedes que cuando hay pocos se tiende a apartarse de la fe? Se tiende a ir en pos de la apostasía. Miren lo que sigue diciendo. Muchas de las pesadas cargas que antes llevaban algunos hombres de gran experiencia están recayendo ahora sobre hombres, ¿qué dice aquí? Más jóvenes. Es decir, que hay una transición de los más adultos que ya no les da la fuerza, que ya se han desgastado su vida en la obra y que ahora tiene que venir un relevo de fuerzas, un cambio generacional. Porque muchos están desapareciendo. ¿Qué dice aquí?
Esta transferencia de responsabilidades a obreros cuya experiencia es más o menos limitada, que dice aquí que implica un cambio de generación. Implica algunos peligros contra los cuales necesitamos, ¿qué dice aquí? ¿Por qué creen ustedes que puede existir peligros? Porque pueden cambiar. Porque pueden traer otro punto de vista. Porque pueden traer otra doctrina, otra enseñanza. El mundo está lleno de contiendas en procura de la supremacía. El espíritu que nos impulsa a separarnos de nuestros colaboradores, el espíritu de desorganización, está en el mismo aire que respiramos. Algunos consideran peligroso todo esfuerzo realizado para poner orden, como si fuera una restricción de su libertad personal, y por lo tanto, tan temible como al papado. Declaran que no aceptarán indicaciones de nadie, que no son responsables ante nadie. Se me ha instruido en el sentido de que Satanás realiza esfuerzos especiales para inducir a los hombres a creer que Dios se agrada cuando ellos, ¿qué hacen? Escogen su propio camino, independiente del consejo ¿de quién? De sus hermanos. Es decir que puede venir una generación que se aparta del consejo de sus hermanos anteriores. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Hacia la apostasía. Vamos a mirar algunas preguntas antes de mirar este caso y vamos a leerlas acerca de la apostasía. Vamos a ir a Judas capítulo 1 y el versículo 3. A ver quién quiere leer. Judas 1:3. A ver quién quiere leer Judas 1:3 para que leamos qué exhortación se aplica en Judas 1:3 con especial fuerza cuando la iniquidad abunda y el amor de muchos se enfría. A ver, Judas 1:3, hermana Vallejo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué exhortación se nos hace con especial fuerza? Cuando la iniquidad y la apostasía abunda. ¿Cuál es la exhortación que nos hace Judas? O Dios a través de Judas. Que contendamos. ¿Por qué? Que contendamos ardientemente por la fe. Es decir, que no nos dejemos engañar y que defendamos nuestra fe. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A qué se nos exhorta? A que contendamos. Vamos a ir a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5, para ver cómo iba a venir la apostasía y la decadencia en la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. A ver quién quiere leerlo. ¿Sabe también esto? En los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malcriados sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de lo que son buenos, traidores impulsivos, vanidosos, amadores de placeres, más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos se dedica. ¿De quién creen ustedes, hermanos, que está hablando la palabra de Dios ahí? ¿Del mundo? ¿De paganos? ¿De quiénes está hablando ahí? De personas que son cristianas, de personas que se reúnen entre nosotros, de personas que creen en Dios, de personas que tienen la palabra de Dios. Porque aquí dice la Biblia, sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿A quién estudiamos en la mañana que era un hombre amador de sí mismo? Oh, a Salomón. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios. ¿Saben de quién está hablando? De los que están en la apostasía. De los que han dejado la palabra de Dios a un lado. Y de los que van a arrastrar a otros tras esa apostasía. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Cómo se van a presentar? ¿Cómo se van a presentar estos obreros? Teniendo apariencia de piedad. Oigan, hermanos, y solamente porque yo les ponga una cara bonita, ¿por eso me van a creer? No, claro que no. Porque dice la Biblia que se van a presentar en los postreros tiempos maestros que van a tener apariencia de piedad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 5? ¿Cómo termina? Oh, a esto se evita. ¿Qué podemos entender nosotros cuando la Biblia dice a esto se evita? ¿Qué entiende usted, hermana Erika, cuando la Biblia dice a esto se evita? Que no los escuches. ¿Qué más? Que te alejes de ellos. ¿Qué más? Estudiar por nosotros mismos. ¿Y cuántos de nosotros cumplimos con esa porción de las Escrituras? ¿Cuántos de nosotros cumplimos con esa palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios o no? ¿Dice la Biblia, evita a estos o no lo dice? La Biblia lo dice, a estos, evítalos. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso? A veces hacemos lo contrario, invitamos más gente, lo compartimos. ¿Saben qué está diciendo la Biblia ahí? Salid de en medio de ellos. Entonces, les hago la pregunta. ¿Puedo estar yo en un lugar donde haya apostasía? ¿Puedo estar yo en un lugar donde haya apostasía? ¿Puedo? ¿Debo estar ahí? No.
¿Qué dice la Biblia? ¿Es bíblico apartarse de la apostasía? ¿Es bíblico apartarse de los falsos hermanos? ¿Es bíblico apartarse de una falsa forma de religión? La Biblia dice que sí. ¿Qué rumbo seguirán algunos en los últimos días? ¿Qué rumbo van a seguir algunos en los últimos días? Dice que en los últimos días algunos van a seguir el rumbo de apartarse de la fe. Apartarse de la fe. Porque en los postreros tiempos nos dice, Primera de Timoteo 4:1, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué rumbo van a seguir algunos? Se van a ir. ¿En rumbo de qué? De la apostasía, en rumbo de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas. Entonces les hago la pregunta, hermanos. ¿Es bíblica la apostasía moderna? Es bíblica. Y la apostasía tiene que venir antes de que venga Cristo. Por eso, ¿estamos cerca de la venida de Cristo? Sí. Estamos más cerca que antes. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4, para que veamos que primero tiene que venir la apostasía y después se manifestará el Hijo del Hombre. Para ver qué apostasía grande fue predicha que vendría antes del segundo advenimiento de Cristo. A ver, ¿quién quiere leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 3 y 4? Un valiente. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El 4 también. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué dice que iba a venir antes de que venga Cristo? La apostasía. Esa apostasía en el ámbito adventista comenzó en el año 1900. Y vamos a mirar nosotros que esta apostasía se presenta en Apocalipsis 13. Y también se presenta en Daniel capítulo 5, hablando de la apostasía de Babilonia. Vamos a mirar nosotros un caso muy especial, porque vamos a encontrar algunos principios. ¿Alguien conoce a este personaje que está aquí? ¿El que está acá arriba lo conocen? Es James White, el esposo de la hermana Elena G. de White. Y el que está acá abajo se llama Dudley Marvin Camray. ¿Saben qué ocurrió con él? Apostató de la fe. Apostató de la fe. Estuvo en el mensaje, predicó el mensaje y luego dijo, ¿saben qué? Todo lo que he predicado es un error. Miren cómo lo consideraban sus hermanos de la fe. Por ejemplo, el hermano James White. Hermano Camray, siento más interés en usted
que en cualquier otro hombre, porque conozco su valía cuando el Señor está con usted como obrero. ¿Tenía buena referencia del hermano James White? ¿Sentía el hermano interés por él? ¿Cómo lo miraban? Como un obrero. Sigue diciendo en esta carta a Battle Creek, mayo 22 de 1881. Es tiempo de que hubiese un cambio de los oficiales de la Conferencia General. Confío en que si somos honestos y fieles, el Señor se agradará de que seamos 2 miembros de esa junta. ¿A dónde escaló Dudley Marvin Cambray? A los oficiales de la Conferencia General, la Junta Administrativa. ¿Hasta dónde se fue? ¿Hasta dónde estuvo? Miren lo que le escribió el hermano George Butler, presidente de la Conferencia General. Usted ha estado largo tiempo con nosotros y todos le queremos. ¿Cuánto tiempo había estado? Mucho tiempo. ¿Lo querían? Lo querían. Pero ¿saben qué le ocurrió a Dudley Marvin Cambray? ¿Qué decía la Biblia que iba a ocurrir en los postreros tiempos? Algunos apostatarían de la fe. Les hago la pregunta, hermanos, ¿será que nosotros estamos en peligros de apostatar de la fe? ¿Estamos en los postreros tiempos? ¿Podríamos apostatar de la fe? ¿Podríamos estar en apostasía? ¿Podríamos ser miembros de la apostasía moderna? Vamos a mirar de qué cosas apostató. ¿Qué puntos importantes abandonó de la fe? Y miren todo lo que él abandonó. Él escribió un libro y miren cómo se llamó. ¿Qué dice aquí? Mi renuncia al adventismo del séptimo día. ¿A qué renunció? A la fe. Para 1914, él ya estaba fuera de la fe. Les hago la pregunta, ¿seguía predicando? Sí, seguía predicando. ¿Seguía enseñando? Sí, seguía enseñando. ¿Seguía usando la Biblia? Sí, seguía usando la Biblia. ¿Seguía parándose en los púlpitos? Sí, seguía parándose en los púlpitos. ¿Lo seguían escuchando? Sí, lo seguían escuchando. ¿Pero estaba en la fe? Ya no estaba en la fe. Miren lo que abandonó. Rechazó el movimiento milerita. Y miren lo que escribió del movimiento milerita en su libro Mi renuncia al adventismo del séptimo día. Miren lo que escribió. Pero las fechas que ellos fijaron llegaron y pasaron sin la más mínima consideración para sus cifras y hechos, sus pruebas y demostraciones, sus oraciones y predicciones. El implacable
anciano tiempo, el verdadero probador de cada teoría, siguió marchando adelante y lo demolió todo. ¿Qué dice aquí? Esto demostró el disparate y el error de los adventistas. La predicción de Miller fue un miserable aborto. Predicó y propagó una falsedad. Predicó que el fin del mundo vendría en 1843 y no ocurrió. Lo predijo para 1844 y no sucedió. Si alguna vez se demostró que un movimiento en la tierra fue un embuste y un fracaso, ese fue el millerismo. ¿Saben ustedes que apenas acaba de pasar un pastor en República Dominicana, pastor adventista, que repitió las mismas palabras de Marvin Dudley Cambray? Voy a poner aquí para que ustedes miren quién fue. Si miran el logo aquí, ¿sí saben quién es él? Este es un pastor adventista del séptimo día. ¿Y qué dice aquí? Esto es lo que él dice. Esta iglesia, hablando de la iglesia adventista, no ha tenido un grupo más grande de herejes que ¿quién? Que los pioneros. Pastor Vladimir Polanco. No es exactamente lo mismo que estamos leyendo del pastor Cambray. Exactamente lo mismo. ¿Y saben qué es lo que está haciendo? Llevando a muchos a la apostasía, apartándolos de la fe. Ahora miren lo que dice Dudley Cambray. Pero si el millerismo fue un fracaso, entonces el adventismo del séptimo día, ¿qué dice aquí? Entonces, si Vladimir Polanco dice que no ha habido un grupo mayor de herejes que los pioneros, entonces, ¿qué es la iglesia adventista? Una iglesia de herejes. Y ese es el fundamento sobre el cual se construyó. ¿Saben ustedes que esas mismas palabras, algunos ministerios de sostén propio también lo dicen? Miren lo que rechazó. Punto número 2. Rechazó el adventismo. Miren lo que dice. Pablo dijo, Dios no es Dios de confusión. Entonces Dios ciertamente no fue el autor del adventismo, pues la confusión que produjo no tiene paralelo en la historia religiosa. Por cada alma que se salvó, 10 se perdieron a causa de esta confusión. Miren de qué más apostató. ¿Qué otro punto rechazó? ¿Rechazó qué cosa? El don de la profecía.
Les hago la pregunta, ¿será que nosotros podemos rechazar el don de la profecía? ¿Sabe usted que ahorita, hoy, sábado del séptimo día, en muchas iglesias adventistas no están utilizando el don de profecía? En muchas iglesias adventistas hoy, no han leído ni un párrafo del don de profecía. Pero ¿saben qué se han dicho? Lo que le pasó al abuelito, lo que le pasó a la abuelita, lo que le pasó al tío, hasta lo que le pasó al perro. Pero del don de profecía no han dicho absolutamente nada. Miren lo que él decía del don de profecía. ¿Qué dice aquí? La sola palabra de la señora White, una mujer sin educación, es aceptada como la voz de Dios para ellos y les dicta todo. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. ¿Qué dice? Que la hermana Elena de White no es la voz de Dios. Hoy en día, miren lo que dice él acerca de la mensajera del Señor. Los adventistas del séptimo día consideran a la señora White como profetisa y a sus escritos como inspirados. ¿Cuántos consideran a la mensajera del Señor como profeta? ¿Puedo ver las manos? A ver. Como profeta, no como escritora, como profeta. ¿Cuántos la consideran? Él no la considera así. Ahora, ustedes dirán, a lo mejor, hay una... Es más, lo voy a tomar del internet. 28. Creencia de los adventistas. Y lo vamos a tomar del internet. Y vamos a buscar una en especial. ¿Sí miran acá? ¿Y qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Lo estoy tomando de la misma página. ¿Qué dice aquí? Las escrituras testifican que uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Este don es una marca identificadora de la iglesia remanente y creemos que se manifestó en el ministerio ¿de quién? De Elena G. de White. Sus escritos hablan con autoridad profética. ¿Con qué hablan sus escritos? Oh, entonces no es escritora. Es profeta. Mencióneme un nombre en la Biblia de un profeta, hermana Erika, un nombre. Un nombre de un profeta en la Biblia. Daniel. Hermana Vallejo, un nombre de un profeta. Elías, hermana Aure. Jeremías, hermano Alfredo. Juan el Bautista. Eliseo. Ahora les hago la pregunta.
si ustedes tuvieran a uno de esos profetas enfrente de ustedes, ¿cómo considerarían la voz de esa persona? Como la voz de Dios, como mensajero de Dios. ¿Qué está diciendo este artículo aquí? Escritos hablan con autoridad profética. Que estos escritos, ¿qué son? Autoridad profética. Entonces no son cualquier libro, ¿cierto o falso? Dice aquí, y proveen consuelo, guía e instrucción y corrección a la iglesia. ¿Saben que esa creencia se les olvida a los adventistas del séptimo día? Se les olvida. ¿Y sabe a qué se nos compara? Se nos compara como al catolicismo que se le olvida el cuarto mandamiento. Al católico, ¿qué día se le olvida? El sábado. Y a nosotros como adventistas, ¿qué creencia se le olvida al adventista? El don profético. En las iglesias actuales ya no se cita el don profético. Ya no se cita. Entonces, ¿han apostatado o no han apostatado? Han apostatado. ¿Y qué dice aquí? ¿Él está mintiendo o está diciendo lo contrario? ¿La iglesia adventista tiene como profeta a la hermana Elena G. de White? Sí. Miren lo que dice. Solo que para él, ¿quién no es profeta? ¿Saben ustedes que así hay muchos también? Muchos adventistas que dicen, no, yo creo que es una escritora, pero no que es profeta. Hay otros que dicen, bueno, esta parte de ella sí lo creo, pero esta otra parte de aquí, no lo creo. ¿Es apostasía o no es apostasía? Es como que si yo dijera, y ese es el pensamiento del mundo evangélico, el Antiguo Testamento ya caducó. Y ahora solo tenemos el Nuevo Testamento. Es decir, de aquí para acá atrás yo no creo. Pero de aquí para adelante sí creo. ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Dice él. Elaboran largos argumentos de la Biblia para probar que habría dones, milagros y profetas en la iglesia. Pero estos son los mismos argumentos usados por los mormones, los cuáqueros, etcétera, a favor de sus iglesias. Ellos no tocan el caso. La pregunta no es, ¿puede el Señor inspirar a hombres y mujeres? Sino, ¿ha inspirado Dios a la señora de White? ¿La ha inspirado o no? Sí. Hasta, permíteme interrumpir, de hecho hasta la hermana White dudó de ella y se opuso y quedó muda por eso, o sea, es más cuando ella dijo, a mí no me importa ya lo que los demás digan, sino voy a hacer lo que Dios me encomendó a mí. Amén. ¿Saben que ella en un momento dudó del don de profecía? Y dice que ella quedó muda por un tiempo, porque ella tenía miedo de que otros dijeran que ella era una profetisa falsa. Y también quiso suavizar el mensaje. Miren de qué más apostató. Rechazó el juicio investigador. Rechazó
La fecha de 1844. Rechazó la interpretación de la bestia de 2 cuernos. Rechazó la imagen de la bestia. Rechazó la marca de la bestia. Rechazó el mensaje del tercer ángel. Rechazó el sábado. ¿Saben qué día se fue a guardar? El domingo. Aceptó el domingo como día del Señor. Rechazó a los pioneros adventistas y el mensaje de los 3 ángeles y las 7 trompetas. Dígame, hermano, si no es cosa similar de lo que hoy en día está pasando. Rechazó que el sábado es el sello de Dios. Rechazó el santuario celestial. Aceptó el domingo como el día del Señor. Aceptó que Cristo fue directamente al lugar santísimo cuando ascendió al cielo. Dijo que el sábado fue abolido en la cruz y que la ley de Dios había sido clavada en la cruz. Hermanos, él dejó de ser adventista por haber rechazado a la ley y al testimonio. ¿Saben ustedes que hoy en día hay muchos así? Muchos que han aceptado el rechazo de los pioneros adventistas. Muchos han rechazado la interpretación histórica de las trompetas, de los sellos, de las iglesias. Muchos han rechazado la interpretación de la bestia de 2 cuernos, de la imagen de la bestia. Muchos han rechazado la fecha de 1844 y muchos están rechazando el don de profecía. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Juan 4:1? A ver quién quiere leer. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. A ver quién quiere, léalo en voz alta. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuál es el consejo que nos da la Biblia ahí? ¿Cuál es el consejo que nos da? ¿O que creamos a todo? ¿Que creemos todo a ojos cerrados? Dice que los probemos, prueba si lo que te está diciendo es verdad. Porque ¿qué han salido? Muchos falsos profetas. ¿Cómo saben ustedes que yo les estoy diciendo la verdad? A ver, ¿cómo saben ustedes que yo les estoy diciendo la verdad? ¿Saben cuándo ustedes van a saber si yo les he dicho la verdad o no? Cuando ustedes al finalizar del día salgan, después de haber tomado notas, investiguen ustedes. Cuando ustedes investiguen por ustedes mismos, ustedes se van a dar cuenta si lo que yo les estoy diciendo es verdad o es mentira.
Pero ¿qué pasa si ustedes salen y no investigan? ¿Cómo van a saber que yo les estoy diciendo la verdad si ustedes no investigan? No la van a saber. ¿Y saben ustedes que así hay mucho adventismo? Que solamente escuchan, pero no investigan. ¿Qué dice el versículo 2? En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Saben ustedes qué significa que Jesucristo ha venido en carne? Que tomó nuestra naturaleza. Si yo les predico, hermanos, Cristo vino en nuestra naturaleza como nosotros somos, es de Dios. Pero si yo les digo, hermanos, Cristo vino en otra naturaleza diferente a la de nosotros, no es de Dios. ¿Qué advertencia da el apóstol Pedro referente a esto? Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo del 1 al 3. A ver qué dice la Biblia. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hasta ahí, por el momento, hermano. ¿Qué advertencia está haciendo el apóstol Pedro? ¿En dónde van a estar esos falsos maestros? Entre vosotros, en el pueblo, entre ustedes. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor. Versículo 2. Y muchos seguirán, ¿qué dice ahí? Sus caminos perniciosos. Y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. ¿Qué van a hacer estos falsos maestros? Y por avaricia, dice ahí. Y por negocio. Por hacerse de dinero. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Van a venir falsos maestros. Van a venir falsos maestros como Dudley Marvin Camray, que van a negar a los pioneros, que van a negar el juicio investigador, que van a negar las trompetas, que van a negar los sellos, que van a negar las 7 iglesias en su contexto histórico, que van a negar el don de profecía, que van a cambiar la forma de la doctrina y la fe. ¿Será que van a venir o ya llegaron? Ya están aquí. En vista de esto, ¿qué debemos hacer, hermanos? 2 de Corintios 13:5. A ver qué dice la Biblia. 2 de Corintios 13:5.
Examinaos, ¿a quién? A vosotros mismos. ¿Y cuál es la examinación que nos tenemos que hacer? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos tenemos que examinar? Oh, si estamos en la fe. ¿Cuál fe? La fe una vez dada a los santos. A los santos. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados? ¿Qué debemos de hacer? Examinarnos si estamos en la fe. Miren lo que le escribió la hermana White a Cambright. ¿Se acuerdan que la Biblia había dicho, y a estos, qué decía la Biblia? Y a estos evita. Y a estos evita. Miren lo que le escribió la hermana White a Dudley Marvin Cambright. Esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, página 184. Estimado hermano, me ha entristecido el enterarme de su decisión, pero tenía razones para esperarla. Vivimos en un tiempo cuando Dios está probando a su pueblo. ¿Qué está haciendo Dios? Todo lo que pueda sacudirse, ¿qué dice aquí? Es decir, estamos en el zarandeo. Permanecerán firmes únicamente los que tienen el alma afianzada en la roca eterna. Los que se apoyan en su propia comprensión, los que no moran permanentemente en Cristo, estarán sujetos justamente a cambios como este. Si su fe ha estado arraigada en el hombre, entonces podemos esperar tales resultados. Pero si usted ha decidido cortar toda relación con nosotros como pueblo, ¿qué hace ella? Tengo que formularle un pedido. Por su bien, tanto como por el bien de la causa de Cristo. ¿Y qué es lo que le pide la hermana White a Cambright? Manténgase alejado de nuestro pueblo. ¿Qué más dice? No visite a los miembros y no comente con ellos sus dudas ni su incredulidad. ¿Qué le estaba diciendo? Aléjate, por favor. O sea, ¿no crees como nosotros creemos? Aléjate, por favor. ¿No piensas como piensa el remanente? Aléjate, por favor. No visites a los miembros. No les hables de lo que tú no crees de nosotros. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dudley Marvin Cambright? Estaba llevando a otros a creer como él creía, a que siguieran sus doctrinas, sus enseñanzas. Estaba promoviendo la apostasía. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Le estaban dando el púlpito, le estaban abriendo sus hogares y ahí él estaba impartiendo. Les pongo un ejemplo.
Que yo vaya a la casa de la hermana Aure, la casa de la hermana Vallejo y que yo le diga, hermanas, ¿ustedes sienten aprecio por mí? Hermana Vallejo, hermana Aure, ¿ustedes me aprecian? Por consiguiente, ¿qué harían ustedes? ¿Me abrirían la puerta o no de su casa? Sí. Ahora yo llego a su casa de ustedes y les digo, ¿sabe qué, hermana Aure? Ya no creo tanto en el don de profecía, ¿sabe? Es que hay algunas cosas que yo no comparto con ella. ¿Saben qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo? Les estoy metiendo la duda. Oye, les estoy metiendo la duda. Es que no nos gusta que nos digan, no tomes té, no tomes café, ¿verdad? Sí, les estoy metiendo las dudas. Y si ustedes me dejan estar más tiempo ahí, con ustedes, ¿cómo vamos a terminar? Creyendo lo que yo les estoy diciendo. Oye, si es cierto, fíjate que pensándolo bien, el hermano Amado tiene razón. Hay cosas que no podemos creer de la hermana Guay. Pero si ustedes están afianzadas en Cristo, ¿cuál es la posición que ustedes van a tomar? Hermana Aure y hermana Vallejo. ¿Qué tiene que estar por encima del hombre? Dios, ¿y qué más? Y su palabra. Su palabra. No el sentimiento, no la emoción, no el amor por una persona. La palabra tiene que estar por encima de todo. Por eso es que la Biblia les dice, hermanos, a estos evita, a estos evita. No les creas. Ahora, muy diferente a que la hermana Aure y la hermana Vallejo me inviten a su hogar y me digan, ¿sabe qué, hermano amado? Yo necesito volver a reestudiar el don de profecía. Tengo ahí unas pautas que necesito comprender más. Vamos a estudiar, hermana Aure, hermana Vallejo. Al finalizar, si usted dice, ¿sabe qué? No me convenció. Yo no voy a creer en el don de profecía. Cada quien, como dice el dicho mundano, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. La hermana Guay se quedó en la fe. El hombre se fue. Miren lo que ella siguió escribiendo. Satanás está rebosante de alegría porque usted se ha apartado del estandarte de Jesucristo y se ha colocado bajo su propia bandera. ¿Ven usted a una persona a quien puede convertir en un agente valioso para edificar su reino? Hermanos, ¿ustedes creen que Satanás no anda detrás de mi vida espiritual? ¿Ustedes creen que Satanás no anda detrás de que yo caiga en la apostasía? ¿Ustedes creen que Satanás no mira en mí que yo puedo serle un instrumento útil para traer a otros a su reino? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Cuídate de ti mismo. Mire lo que sigue diciendo.
Usted está siguiendo la misma conducta que yo esperaba que siguiera si cedía a la tentación. Miren lo que siempre anhelaba. Usted siempre anheló el poder y la popularidad. Y esta es una de las razones que explican su posición actual. ¿No fue lo mismo que buscó Salomón? ¿Y no es lo mismo que buscan muchos predicadores modernos? Popularidad, sensacionalismo, poder. Pero le ruego que mantenga para usted mismo sus dudas, sus objeciones y su escepticismo. Hermanos, nosotros podemos tener dudas a veces. La pregunta ¿es bueno compartir esas dudas? ¿Es bueno? Depende con la persona que lo... Si yo tengo duda, me voy a poner a estudiar. Y si quiero conocer la verdad, seguiré estudiando. Y si hay un hermano que tiene más luz sobre eso, pediré un consejo y seguiré estudiando. Pero si yo tengo dudas y las aviento sin buscar la verdad, yo ya estoy dejando una influencia ahí de división sobre la enseñanza de Dios. El pueblo le ha atribuido más firmeza de propósito y estabilidad de carácter que los que usted poseía. Se pensó que usted era un hombre fuerte. Y cuando usted expresa sus turbios pensamientos y sentimientos, Satanás está listo para hacer que esos pensamientos y sentimientos sean tan intensamente poderosos en su carácter engañador, que muchas almas lleguen a ser engañadas y a perderse a causa de la influencia de un alma que ha elegido las tinieblas antes que la luz y que se ha colocado presuntuosamente al lado de Satanás en las filas del enemigo. Hermanos, ¿yo puedo tener influencia sobre ustedes? Sí. ¿Ustedes pueden tener influencia sobre mí? Sí. ¿Lo que yo diga trae influencia? Sí. Pero ¿saben qué es lo más grave? Usted ha querido exaltarse demasiado y realizar manifestaciones que llamarán la atención y hacer ruido en el mundo. Y como resultado de esto, su ocaso ciertamente será en tinieblas. Usted sufre cada día pérdida eterna. El niño que se escapa de la escuela piensa que está engañando a sus padres y a su maestro. Pero ¿quién sufre la mayor pérdida? ¿No es acaso él mismo? ¿No se está engañando a sí mismo al privarse del conocimiento que podría obtener? Dios quiere que seamos eficientes en la imitación del ejemplo de Cristo en términos de buenas obras. Pero usted se está evadiendo, está alimentando un sentimiento que atormentará y envenenará su alma y provocará su propia ruina. A ver quién quiere leer esta cita. Miren lo que ocurre, que muchos no piensan, ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué anotaciones considera
usted están registrando los ángeles? ¿Cómo hará frente usted a este registro? ¿Qué excusa presentará usted a Dios por su apostasía? ¿Dónde se registra la apostasía? En el cielo. ¿En dónde? En los registros celestiales. ¿Quiénes están tomando nota de todas esas enseñanzas espurias? Los ángeles. ¿En dónde lo están anotando los ángeles? Oh, en los libros de memoria. Y les hago la pregunta, ¿esas falsas enseñanzas van a salir en el día del juicio? Sí, van a salir en el día del juicio. Eso es lo que los predicadores que están en la apostasía no se dan cuenta, que todo lo que nosotros enseñamos, presentamos y damos a la gente están siendo registradas en los registros del cielo. Todo. ¿Ustedes creen que los registros de los futuristas no están en el cielo? Allá está registrado. ¿Ustedes creen que ellos no van a pasar delante del juez para dar cuenta de lo que enseñaron? Sí. Por eso esta es una obra solemne, hermanos. Porque lo que yo les predique aquí va a tener influencia sobre ustedes. Lo que yo les enseñe en los estudios bíblicos va a tener influencia sobre ustedes. Y Dios me va a demandar de lo que yo les enseñé. Dios me va a demandar. Dios lo va a demandar a ustedes. Por eso dice aquí, ¿qué anotaciones concernientes a usted están registrando los ángeles? ¿Cómo hará frente usted a ese registro? ¿Qué excusa presentará usted a Dios por su apostasía? Usted siempre ha deseado realizar una obra grandiosa. ¿Ustedes han escuchado a predicadores decir eso? ¿Que tienen el deseo de hacer una obra grandiosa? ¿A causa de qué? ¿De la apostasía? ¿De nueva interpretación? ¿De doctrinas erróneas? Si se hubiera conformado, ¿qué dice aquí? Con hacer su obra pequeña con exactitud y fidelidad, esto hubiera recibido la aprobación del maestro. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Una obra pequeña, pero bajo los fundamentos de Dios, o una obra grande bajo la corriente de la apostasía? Una obra pequeña. ¿Qué es mejor? ¿Saben ustedes qué es mejor? Al menos para mí, yo siempre así lo he dicho. Jesse está de testigo. A mí me han invitado a predicar a diferentes ministerios y en diferentes iglesias. Pero en esos ministerios y en esas iglesias, este sábado se presenta un futurista, el siguiente sábado se presenta otro que dice que Cristo viene en el 2031. Al siguiente sábado se presenta otro que dice que la ley dominical viene en el 2027. Y a esos lugares me han invitado a predicar. ¿Saben lo que yo le digo a Yesenia? Yo le digo, ¿sabes que para predicar la palabra no necesito ir a esos lugares donde tal vez van a tener miles de views, miles de vistas? Para predicar este mensaje lo puedo hacer desde debajo de un árbol. Para predicar este mensaje lo puedo hacer desde el garage de mi casa. Para predicar este mensaje lo puedo hacer desde esta humilde iglesia. Y no necesito irme a reunir con los apóstatas de la fe. Prefiero una obra pequeña,
pero bajo los principios de Dios, que una obra grande llena de apostasía. ¿Y saben qué he hecho? He rechazado esas invitaciones. ¿Qué dice aquí? Pero recuerde que se requerirá toda una vida para recuperar lo que se descarta en un momento cuando se cede a la tentación y cuando se actúa atolondradamente o tontamente. Si usted ha abandonado su fe, ¿con cuánta facilidad? Con poca facilidad. Con tanta facilidad, esto se debe a que nunca firmó debidamente las raíces de su fe. Entonces, hermanos, los que andan de cada viento de doctrina, ¿están realmente reafirmados en la fe? No. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reafirmarnos en la fe. Le ha costado demasiado poco. Si su fe no lo sostiene en la prueba y lo conforta en la aflicción, se debe a que ésta no se ha fortalecido mediante el esfuerzo ni se ha purificado por el sacrificio. Los que estén dispuestos a sufrir por Cristo experimentarán más gozo en el sacrificio que en el hecho de que Cristo sufrió por ellos, mostrando así que los amó. Quienes ganen el cielo realizarán los esfuerzos más nobles de que son capaces y trabajarán con toda paciencia para cosechar el fruto del esfuerzo. Es mejor 6 convertidos que 60 en apostasía. Es mejor que seamos poquitos aquí, hermanos, pero en la misma fe, a que seamos 500, pero que cada quien crea lo que quiera. Es mejor. Para finalizar, los invito al libro de Isaías para responder la última pregunta. Isaías 58:12. ¿Qué deben construir y levantar el pueblo de Dios en estos últimos días? Isaías 58:12. ¿Qué dice la Biblia? A ver, ¿quién quiere leerlo? Amén. Léalo, hermano Daniel. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo seremos llamados? Reparadores de portillos. ¿Y qué vamos a reparar? Las ruinas antiguas. ¿Y cuáles son las ruinas antiguas, hermanos? La fe que Dios dio a este pueblo. La fe dada a los santos a través de sus mensajeros. José Bates. ¿Cuál fue la obra que hizo José Bates? ¿Qué restauró? El sábado. James White. ¿Fue restaurador?
También. Elena White fue restauradora. Andrews fue restaurador. Lóburo fue restaurador. Urias Smith fue restaurador. El padre de Wagoner, Kellogg Wagoner, fue restaurador. Haskell fue restaurador. ¿Les dio Dios la fe a sus santos? ¿Qué fe debemos de tener nosotros? ¿La fe actual o la fe que siempre ha tenido Dios? La fe que Él siempre ha tenido. Hoy en día nos ha tocado combatir con el futurismo, con las falsas interpretaciones. Nos ha tocado contender con las diferentes organizaciones que salieron del adventismo. Nos ha tocado contender con muchas falsas doctrinas. Pero que no la Biblia dice que contendamos por nuestra fe. ¿Saben qué significa contender? ¿Saben qué significa contender? Defensa, ¿no? Que defiendas, que te levantes, que no te quedes callado, que hables, que presentes, pero sobre todo, que conozcas. Porque no puedes defender algo que no conoces. ¿Cierto o falso? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a conocer nuestras sendas antiguas, para mantenernos ahí, como dice Jeremías 6:16. Vamos a ponernos de rodillas, nos espera una rica comida, hay que disfrutarla, y en este sábado, día santo del Señor. Vamos a orar. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Gracias, Señor, por este recordatorio que tú nos hiciste el día de hoy. A contender por nuestra fe. Pero sobre todo, Señor, a saber que todo se está registrando en los cielos. E inclusive la apostasía de los falsos maestros. Te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes en esta fe. Te ruego y te suplico por este rebaño, Señor, en el cual tú nos has dejado para ayudarlos a llegar a la Canaán celestial. Y de igual manera, a ellos les has pedido que se cuiden de sí mismos, así como nosotros también debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ese escrito está, a la ley y al testimonio. Gracias por estas verdades, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Dentro de ellas tu palabra dice, a esto se evita. Ayúdanos, Señor, a tomar el tiempo para ser como los bereanos, de estudiar y de ir a indagar si lo que nos están enseñando está de acuerdo a esa fe que tú le diste a tus santos. Ayúdanos a no ser perezosos. Ayúdanos a no ser tibios. Ayúdanos a ser calientes, a comer de tu palabra diariamente. Si hay un pueblo que tiene tanto recurso y tanto conocimiento, es este. Lo que nuestros hermanos pioneros no tuvieron. Hoy nosotros, Señor, tenemos acceso al Internet,
tenemos acceso a muchos libros históricos, tenemos acceso al don de profecía, tenemos acceso a los libros de los pioneros, tenemos acceso a las revistas que ellos escribieron. No estamos a ciegas. Ayúdanos, Señor, a no ser perezosos. Ayúdanos a escudriñar tu palabra. Porque tu Biblia dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Bendice los alimentos que se han preparado con mucho amor. Bendice las manos que las hicieron y los medios por el cual se obtuvieron. Que nunca falten en nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.